Resident Evil y la conspiración Umbrella. Capítulo 8. Después de que Jill y Barry se hubieran marchado cada uno por su lado, Wesker permaneció agazapado y pensativo detrás de la balaustrada de la sala principal. Sabía que la cuestión del tiempo era esencial, pero quería delimitar unas cuantas posibilidades antes de comenzar a actuar. Ya había cometido unos cuantos errores, y no quería cometer ninguno más. Los alfas del grupo Raccoon eran miembros bastante inteligentes, por lo que su margen de error era realmente estrecho. Había recibido sus órdenes hacía ya un par de días, pero no había esperado encontrarse en condiciones de llevarlas a cabo tan pronto. El aterrizaje forzoso del helicóptero del equipo Bravo había sido pura casualidad, lo mismo que el repentino ataque de cobardía de Brad Mickers. Aún así, tendría que haber estado más preparado. Verse sorprendido así, con los pantalones bajados, era tan poco profesional. Suspiró y dejó aquellos pensamientos a un lado. Ya habría tiempo más tarde para recriminarse sus errores. No había esperado acabar allí, pero allí estaba. Y cabrearse consigo mismo por la falta de previsión no iba a cambiar nada. Además, todavía quedaba mucho por hacer. Conocía los terrenos de la propiedad bastante bien y el de los laboratorios como la palma de su propia mano, pero solo había estado en el interior de la mansión unas cuantas veces y no había vuelto a pasar por allí desde que había sido oficialmente transferido a Raccoon City. El lugar era un laberinto, diseñado por un arquitecto por encargo de un loco. Spencer estaba mal de la chaveta, de eso no había duda, y había ordenado construir la casa con infinidad de pequeños mecanismos con trampa, como un montón de estupideces de espías tan populares en los últimos años 70. Todas esas estupideces de espía van a multiplicar por 2 la dificultad real de la misión. Llaves ocultas, túneles secretos. Es igual que si estuviese atrapado en una película de espionaje, incluidos los científicos locos y el reloj que hace tic-tac con la cuenta atrás. Su plan inicial había consistido en llevar tanto al equipo Alpha como al equipo Bravo al interior de los terrenos de la mansión Spencer, para pasar luego a la mansión propiamente dicha y limpiar la zona antes de bajar a los laboratorios inferiores y acabar allí con el asunto. Tenía las llaves maestras y todos los códigos, por supuesto. Los habían enviado junto con las órdenes, y todo ello abría la inmensa mayoría de las puertas de la mansión. El problema consistía en que no existía una llave para la puerta que llevaba al jardín, ya que tenía una cerradura de rompecabezas, y en aquellos momentos era la única vía de entrada a los laboratorios, aparte de caminar un buen rato por el bosque. Que es algo que no pienso hacer. Los perros se lanzarían encima de mí antes de que diera 2 pasos. ¿Y si los 121 han logrado escapar? Wesker se estremeció al recordar el incidente con uno de los guardias novatos. Se había acercado demasiado a una de las jaulas. De eso, hacía ya 1 año más o menos. El chico había muerto antes incluso de que le diera tiempo a abrir la boca para pedir auxilio. Wesker no tenía la menor intención de salir de nuevo al exterior sin un ejército que le respaldara. El último contacto con la mansión se había producido 6 semanas antes. Había sido una llamada histérica de Michael Dees a uno de los ejecutivos superiores de las oficinas principales de White's Umbrella. El médico había aislado la mansión ocultando las 4 piezas del rompecabezas en un inútil intento de impedir que los portadores del virus entraran en la casa. Para entonces, todos estaban infectados y sufrían una especie de manía paranoica, uno más de los encantadores efectos secundarios del virus. Solo Dios sabía los mecanismos ocultos y las trampas que los investigadores de los laboratorios habían fastidiado mientras perdían lentamente la razón. Dees no había sido una excepción, aunque había logrado mantener la cordura durante más tiempo que sus compañeros.
tenía algo que ver con el metabolismo individual de cada persona. Eso le habían dicho a Wesker. La compañía ya había decidido efectuar una limpieza completa, aunque le habían asegurado al balbuciente científico que la ayuda ya se encontraba en camino. Wesker se había reído con ganas a costa de aquello. Los chicos de la gerencia no iban a arriesgarse de modo alguno a que la infección se propagase. Se habían quedado muy quietecitos durante 2 meses permitiendo que Raccoon City sufriera las consecuencias, mientras el virus perdía gradualmente su potencia, y después lo habían enviado a él para que solucionara aquel desastre, que era bastante considerable en aquel momento. El capitán pasó sus dedos inconscientemente por la suave alfombra, mientras intentaba recordar los detalles de la reunión durante la que le habían informado sobre la llamada de Diz. Le gustase o no, tendría que encargarse de todo aquella misma noche. Tendría que recoger todas las pruebas y llegar hasta el laboratorio, y eso implicaba encontrar las piezas en la cerradura de rompecabezas. El habla de Diz había sido prácticamente incoherente y contaba cosas sobre cuervos asesinos y arañas gigantes, pero había insistido una y otra vez en que las llaves heráldicas para la cerradura de rompecabezas estaban ocultas donde solo Spencer podría encontrarlas, y aquello sí tenía sentido. Todos los que trabajaban en la casa conocían la atracción de Spencer por los mecanismos secretos. Por desgracia, para él, Wesker no se había preocupado por conocer nada sobre la mansión, ya que nunca pensó que necesitaría la información. Recordaba algunos de los escondrijos más pintorescos. Le vino a la memoria la estatua del tigre con los ojos de distinto color, lo mismo que la habitación llena de armaduras con el gas y la habitación secreta en la biblioteca. Pero no tengo tiempo de pasar por todos esos sitios. Wesker sonrió de repente y se levantó, sorprendido de no haber pensado antes en ello. ¿Quién decía que tenía que pasar él mismo? Había dejado a un lado a los Stars para trazar un nuevo plan y buscar las 4 piezas heráldicas. Pero no había razón alguna por la que él tuviera que hacerlo todo. Chris no era viable. Era demasiado lanzado y temerario. Yajun todavía no la conocía lo suficiente. Sin embargo, Barry Burton era un hombre de familia, y tanto Jill como Chris confiaban en él. Y mientras ellos se dedican a pasearse por la casa, yo puedo poner en marcha el mecanismo de autodestrucción y salir pitando de aquí. Misión cumplida. Wesker, todavía sonriendo, se dirigió a la puerta que llevaba a la balaustrada de la sala comedor y se sintió sorprendido al descubrir que estaba deseando comenzar aquella pequeña aventura. Era su oportunidad de poner a prueba sus habilidades frente a los restantes miembros del equipo y frente a los involuntarios sujetos infectados, que sin duda todavía estaban rondando por ayudar, por no mencionar el viejo Spencer en persona. Y si lograba salir adelante, sería un hombre muy rico. Puede que incluso aquella misión fuera divertida.